Mis padres son el señor Jerónimo Cisneros Roque y Emilia Farías Rodríguez. Ellos son originarios de Concepción del Oro, Zacatecas, y vinieron emigrando por cuestiones de tránsito revolucionario e incluso se fueron a Estados Unidos y luego regresaron. Y aquí en ese Monterrey pequeño de 1921 aproximadamente se reencontraron después de haberse conocido o tratado como niños. En el caso de mi padre y de mi madre, se hicieron novios y después contrajeron matrimonio. Se asientan aquí en Monterrey y aquí hemos nacido toda la familia Cisneros Farías. Pues ellos tenían mucha admiración por las personas que estudiaban, por las personas que se preparaban, y también en el caso particular de mi padre yo admiro hasta ahora en cuanto a trabajar y ganarse el pan diario de manera honesta. Yo siempre digo que, imitando un poco a Dante cuando comienza su obra diciendo: yo en nato y crechuto vicino al río Arneo, que él nació en Arneo, parodiarlo diciendo: yo nací y crecí vecino al arroyo del Topo Chico. En esa área nací. Entonces mi área fue un área natural, casi campestre. Mis padres vendían animales y en esa área campestre, silvestre, lírica, pues yo crecí y me desarrollé en contacto directo con la naturaleza. Desde mi adolescencia yo iba y conocía las aguas termales y todas las cuevas que hay en el Topo Chico, que son muchas, y ahí en las tardes de verano, que eran muy difíciles, yo me encerraba a leer. Leía mucho, a los 14, 15, 16 años, debido al consejo de mis maestros, leía mucho. Yo devoraba casi un libro por semana, diarios sencillos, y lo leía ahí en el Topo Chico. Entonces, asistía con frecuencia a las conferencias que daba el maestro Francisco M. Certucho, un prohombre de la universidad, que fue el primero que empezó a traer gente muy ilustrada. Entonces me enlacé con la universidad, con esa época de Rangel Frías, ¿sí? La época hermosa de Rangel Frías, porque estamos hablando del 56, 57, 58, y me imbuí del ánimo universitario. Rangel Frías, Francisco M. Certuche, eran prohombres de la cultura, no nada más él o ellos, sino crearon todo un ambiente cultural, y por eso consideré que yo tenía que estar en la universidad contestando tu pregunta, porque ahí estaba la cultura. La carrera de maestro y la carrera del derecho son las columnas vertebrales de una sociedad. El maestro habla de la verdad y el derecho habla de la justicia. La naturaleza del hombre, pecaminosa, difícil. Yo cuando hablo con mis alumnos les digo que tenemos una tarea muy, muy difícil, porque la naturaleza del hombre es complicada, egoísta, tendiendo a la maldad, al egoísmo. Y entonces, pues todos los científicos coinciden que la única institución que puede darle estabilidad a los conflictos sociales es el derecho. Una sociedad de leyes, un gobierno que respete al derecho y el hombre que viva en esa maraña conceptual que es el derecho, de multitud de leyes y de multitud de reglamentos que nadie sabe ni en México ni en el mundo cuántos hay, se rigen bajo la verticalidad de un principio que es la justicia, el concepto de la justicia, el concepto de la equidad. Y a eso me dirijo yo siempre con mis alumnos, a entender el entramado lógico, sistemático del derecho como ciencia bajo el concepto de la justicia. Yo siempre les digo a mis alumnos y a mis compañeros que no me comparen con nadie. A Germán Cisneros no lo compares con nadie. Compáralo con Germán Cisneros, como lo ves ayer y antier, aún en días, en semanas, en meses y en años, si es que lo conociste, si ha sido mejor,
si ha aumentado su calidad humana y de vida, y si manifiesta rasgos de gratitud y rasgos de espiritualidad, no aspectos materiales. Ese es el mejor ejemplo y la mejor evaluación que se puede hacer de un universitario. Y para eso sirve la educación, y para eso sirve la universidad, y para eso sirve el magisterio, en cuanto trates de trascender y de dar ese mensaje a tus alumnos. Yo comienzo en 1973, pero pedí una licencia posteriormente, de tal manera que en archivos aparezco desde 1974 hasta la fecha. Entonces ya son 48 años de servicio, ¿verdad? Quiero hacer un subrayado importante, histórico, tal vez con un poquito de soberbia humana entendible o de orgullo humano entendible. Pero yo he vivido las etapas más difíciles de la universidad, desde estudiante de Derecho, cuando se cambió la universidad para acá, que no había electricidad, que conocí personalmente y dialogué muchas veces con Raúl Rangel Frías, la etapa de Eduardo Olivas y la etapa difícil con el tema universitario, cuando se convirtió la Universidad de Nuevo León como la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me toca vivirla en esa etapa, pero vamos a decir, me incrusto como docente en la universidad en 1973, etapas muy conflictivas, desde la Facultad de Derecho. Pero hombre, ahí había maestros prominentes, y yo siempre recuerdo con gratitud al director Neftalí Garza Contreras, que fue el que me pidió que me incrustara como maestro de Derecho, y yo ejercía con él, tenía ciertos vínculos profesionales con él, jurista de primera, y que me empezó a ayudar y a guiar en el estudio del Derecho. A 10 años de distancia se funda la maestría de Derecho ahí en Derecho Público en la Facultad de Derecho, y tomo la maestría de Derecho. No había doctorado, tuve que emigrar a la UNAM a estudiar, ¿sí?, el doctorado en Derecho después de haber estudiado la maestría. No había doctorado, quiero subrayarlo. Logré obtener mi doctorado en 1997, y a los 3 años después de estar aquí, ya como doctor en Derecho, y que habíamos pocos doctores en Derecho, el licenciado Helio Ayala tiene la idea de establecer el doctorado en Derecho y le pide al doctor Agustín Basabe Fernández del Valle que encabece ese liderazgo, y me pide a mí y a otros maestros, que debo mencionarlos porque trabajaron de una manera muy fuerte, la doctora María del Carmen Vaca Villarreal, también profesora emérita, el doctor Valdemar Martínez Garza, el doctor Héctor García Certuche, el doctor Gustavo Mireles y yo formamos esa comisión bajo el liderazgo del doctor Agustín Basabe Fernández del Valle, y se logró establecer el doctorado en Derecho, y que pues ha tenido, ¿sí?, muchos éxitos nacionales e internacionales, porque bajo ese liderazgo se le dio una característica que no ha perdido: los seminarios constantes, que cada estudiante del doctorado sea examinado y haya escuchado por lo menos a 20 doctores en Derecho, fíjate, en seminarios. Y sostenerlo, pues es muy difícil. Pero yo lo hago con mucho gusto y con mucha emoción, porque recuerdo las palabras del doctor Basabe de que esa es la característica del doctorado. La educación es amor. El que no entiende que la educación es un acto de amor no tiene nada que hacer como profesor.